En otros momentos me he referido a la normativa estadounidense, es decir, americana, que regula los derechos de propiedad intelectual y la que manda, la que dice cómo tiene que funcionar todo en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y al final todos los servicios de Internet como redes sociales en los cuales subimos contenidos que pueden tener derechos de propiedad intelectual, es decir, derecho de autor. En este vídeo te explico qué es el Digital Millennium Copyright Act, el DMCA o DMCA, que es la normativa que regula en YouTube. Si estás viendo este vídeo es porque te preocupa saber cómo funcionan las plataformas en cuanto a los servicios que proveen y sobre todo en cuanto al copyright, cómo reaccionan o qué responsabilidades tienen cuando hay una infracción de derechos de propiedad intelectual. La DMCA es la ley de la era digital y al final que regula en Estados Unidos los derechos de propiedad intelectual. Es una ley de 1998 y que regula todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, que une, armoniza las normas internacionales, como te he dicho, los tratados de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o la WIPO, si lo pensamos en inglés, que regula todo lo que tiene que ver con las infracciones de propiedad intelectual. Entonces, esta ley que tengo aquí detrás y que te dejaré en la descripción el enlace para que puedas acceder al texto original, es la que regula los temas de antipiratería, cómo tienen que funcionar las plataformas de vídeo o redes sociales como Google, YouTube, Twitch, Facebook, etc. Y cómo pueden regularse o cómo debería mantenerse el tema de los sistemas, las responsabilidades y en caso de que haya infracciones, qué responsabilidad va a tener una empresa como pudiera ser YouTube. Esta ley principalmente destaca porque tiene una exclusión de responsabilidad, es decir, una exención de responsabilidad o unos límites para que no podamos estar reclamando cada vez que hay una infracción a YouTube o a la plataforma en sí. Quiere decir que si las plataformas, y esto ahora te explicaré porque en la Unión Europea, en Europa también lo tenemos, quiere decir que si las plataformas han hecho un mínimo de esfuerzos, han garantizado pues con protocolos, con normativas, con una práctica, cómo puede reclamarse o cómo pueden proteger esos derechos de propiedad intelectual, al final la ley les protege y dice que no serán responsables porque han puesto medios, recursos, herramientas para que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual y por lo tanto para respetar y cumplir con esta normativa. Al final, en la práctica, las cosas no son tan bonitas como nos las pintan las leyes, como nos dicen que tendrían que ser y todo el mundo sabe que las grandes tecnológicas utilizan las leyes a su manera, las aplican de otra. Al final hay una opacidad, es decir, que falta muchísima información, transparencia de cómo funcionan sus algoritmos. Evidentemente no lo van a comunicar, ni Elon Musk ha conseguido tener la información de cómo funciona el algoritmo de Twitter y cómo funciona a la hora de detectar bots, etcétera, etcétera. Es decir, fíjate el entramado que puede haber detrás de estas tecnológicas para funcionar y evidentemente, ¿por qué no revelan sus algoritmos? Porque eso permitiría a todos los competidores saber cómo están funcionando y por lo tanto replicar sistemas, conocer procesos, etc. Entonces, es difícil y de esto pues nos tenemos que mentalizar, sensibilizar que la propiedad intelectual hay que protegerla, somos los primeros interesados y por supuesto siempre tenemos que ser los primeros que la persigan, es decir, que reclamen. ¿Por qué? Porque las plataformas funcionan, tienen unos algoritmos y al final estos algoritmos no sabemos hasta qué punto aplican correctamente las leyes. Y este régimen es lo que llamamos puerto seguro. Quiere decir que si los proveedores de servicios en Internet como Google o YouTube están proporcionando esta seguridad, estas garantías, no serán responsables de infracciones. Si estás viendo este vídeo en España o en la Unión Europea y quieres saber qué ley es la que equipara a la DMCA americana, tienes la Directiva 2019-790 sobre los derechos de autor y los derechos afines en el mercado único digital. Esta directiva que se ha traspuesto, es decir, se ha creado la norma que reproduce y la armoniza y la aplica en España, no se hizo, es decir, no se aplicó correctamente, no se creó esta norma, como he dicho en otros vídeos de YouTube, hasta noviembre de 2021. Es decir, fíjate, una directiva 2019, hasta que no pasa un tiempo, no sabemos cómo la vamos a aplicar y todavía genera muchas dudas. Al final, desde mi punto de vista, la reflexión que te puedo transmitir es que está habiendo un poco un limbo en el cual los proveedores de servicio no se van a responsabilizar, pero si somos coherentes, son los primeros que deberían regular las infracciones, es decir, impedir que existan las infracciones, tener algoritmos que te ayuden a defenderte más rápido, pero también a la vez tienen que ser algoritmos que permitan que una reclamación fraudulenta de alguien que no tiene la razón o que no es realmente una víctima tampoco pueda atacar a contenidos o canales o titulares o personas que están haciendo las cosas bien. Entonces, es difícil aplicar a día de hoy si no es por un humano todo este conocimiento, todas estas normas. ¿Por qué?
Porque a día de hoy es muy difícil que una máquina, que un algoritmo, decida algo tan subjetivo como qué tiene derechos de autor, qué no lo tiene, qué es original, qué no lo es, qué es una copia, qué no lo es, cuándo hay plagio, cuándo es una obra derivada, si hay un autor, si hay más. Fíjate, es algo muy subjetivo que muchas veces lo que es infracción, lo decide un juez en un juzgado, es decir, o un tribunal. Por lo tanto, todavía es muy complejo, se está creando también un sistema en el cual en Europa también tenemos la figura del pastiche, que es una nueva figura que aparece para que los creadores de contenido puedan utilizar contenidos y hacer sus propias transformaciones, crear contenido único, que sea original o que se pueda revisar y decir, oye, vale, pues es un contenido que es lícito, que es el fair use, uso legítimo, razonable y que no esté infringiendo derecho de autor. Sé que esto te puede sonar un poco complejo, lioso, por eso lo que te recomiendo es que vayas a otros vídeos del canal en el cual explico concepto por concepto. Sé que podría hacer un vídeo de 1 hora, de media hora y al final he decidido crear pequeñas píldoras en las cuales te cuento cada concepto, lo amplío, lo contextualizo y estoy seguro que así con calma, evidentemente no te veas todos los vídeos del tirón porque no vas a aprender, pero con calma vas a poder ir asimilando esos contenidos y saber sobre todo la importancia que tiene cada uno. Por eso, la DMCA o la DMCA es la norma que tenemos que tener como referencia para las plataformas en Internet. Puedes ir a buscarla y sabrás que siempre las propias plataformas, si vamos a las normativas, a las políticas de YouTube, de Google, de cualquier red social, se refieren a esta normativa. Evidentemente tú vivirás en otro país, tendrás otras normas, pero tienes que entender que en cuanto a derechos de propiedad intelectual, siempre todo va a estar muy armonizado y muy generalizado. Es decir, lo mismo que se aplica en un país, se puede aplicar en otro y por lo tanto los mismos derechos que tienes en tu país los vas a tener en Estados Unidos o los mismos derechos que esta DMCA recoge los va a tener cualquier otra persona en su país. Por lo tanto, YouTube funciona igual o debería funcionar el algoritmo igual para todos los países. Por lo tanto, una reclamación se gestionará igual en Perú que en México, que en Argentina, Colombia, España o cualquier otro país que no sea de habla hispana. Espero que te haya ayudado, que te haya resultado útil, que sepas cómo funciona esta ley, qué importancia tiene, por qué todas las plataformas se refieren a ella y sobre todo que compartas tu experiencia si te ha sucedido algo con esta ley, si dices, oye, yo no sé cómo aplicarla o yo me la leí y no estoy de acuerdo con esto, déjalo en los comentarios, participa, es decir, comparte también el vídeo, dale like, suscríbete y lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en siguientes vídeos.